no expresarse. Tenemos, me dicen, a Alfredo Serrano Mancilla vía Zoom. Alfredo, buenas tardes. Nos parecía importantísimo poder hablar con vos en este momento. ¿Cuál es tu primera mirada de lo que está pasando? ¿Qué está pasando en Bolivia? Bueno, intento de golpe de Estado, una vez más, se parece mucho la interrupción del orden democrático. En este momento, no sé si estáis lo último es que parece que se están ya retirando los golpistas de la Plaza Murillo, que es la plaza principal donde está el Palacio Presidencial. Están de alguna manera retrocediendo después de que el presidente Luis Arce, en declaraciones públicas, ha tomado un poco el pronunciamiento y el anuncio del nuevo alto mando militar, y ha hablado el nuevo alto mando militar, el nuevo, y ha exigido a los golpistas que por favor se retiren del lugar donde estaban, que eran estar acordonando el Palacio Presidencial y el Palacio Legislativo, la Asamblea Legislativa. Es una situación de mucha gravedad, es una situación para que no pensemos que esto solo ocurría en el siglo XX, claro. Sigue ocurriendo en el siglo XXI, sigue ocurriendo con contextos, hay muchos cómplices activos, pasivos, a veces vemos solo lo que está encima del pastel, de la torta, que en este caso es un general militar Zúñiga, pero esto es un contexto que se viene fraguando permanentemente, estigmatizando incluso la figura de Evo Morales. Y digo Evo Morales porque ha sido a través o a raíz de una declaración de ayer del golpista militar Zúñiga, precisamente cuestionando él, sin nadie habiéndole dado posibilidades de hacerlo, hablando como si fuera él el poder electoral, él el poder judicial, y a raíz de eso pues se ha precipitado una situación realmente con mucho dolor. A mí me ha dolido mucho. Ahora, y ojalá... Sí. Perdón, que ya se hayan retirado de la plaza, tiene que ver con esto que nos preguntábamos con Julián desde un primer momento, y es la falta de apoyo, división dentro de las Fuerzas Armadas, lo poco preparado, ¿no? Esto parece tener que ver más con una reacción de Zúñiga, sí, todo el contexto del que vos nos hablabas, pero quiero decir, no las Fuerzas Armadas unidas, iniciando este golpe de Estado, ¿con eso tiene que ver esta marcha atrás? Sí, de hecho hay una división, ha habido una división, claro, durante todo el día dentro del ejército, y las fuerzas aéreas han estado en contra permanentemente del golpe, y parte de las fuerzas armadas. La policía, que no es un caso menor en Bolivia y en muchos lugares de América Latina, pero en el caso boliviano fueron principalmente los que aceleraron el golpe contra Evo Morales en el 19. Hoy se han mantenido firmes, de hecho el alto mando policial ha estado en todo momento al lado del presidente constitucional Luis Arce. Acabo de escuchar a uno de los principales opositores de la derecha boliviana, Tuto Quiroga, el eterno candidato de la derecha, que acaba de sumarse a una llamada al orden democrático y en contra del golpe de Estado. Estas cosas, lo que suelen pasar es que yo creo que está muy poco planificado casi siempre, y es un sumatorio de variables, y yo creo que hoy lo que estaba en juego en estos minutos, en estas horas, era si la policía le daba la vuelta, si parte de las Fuerzas Armadas se iba sumando, que han estado callados hasta última hora. Hay que tener en cuenta que la derecha boliviana, la política, la partidaria, ha estado callado hasta ahora, no ha dicho nada durante estas horas de mucha zozobra, igual que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, igual que el presidente argentino. Yo creo que han habido muchos que han estado esperando, han sido poco valientes y sobre todo pocas convicciones democráticas. Estas cosas hay que decirlas desde primera hora, y no ahora que quizás, y afortunadamente, estemos hablando de una página pasada, ojalá. Alfredo, te escuchaba atentamente y no puedo dejar de preguntarme si en función de que uno empieza a creer que esto va remitiendo en estos minutos, y que potencialmente al final de la jornada va a ser un capítulo más en la historia y en los vaivenes que tiene Bolivia. Pero digo, si esto remite, no cabe pensar que lo que hizo hoy el Ejército y las Fuerzas Armadas de Bolivia, porque tanto por acción como por omisión, finalmente es un cuadro que hay que mirarlo completo, no solamente el recorte del Ejército. Digo, no estaban otros referentes del Ejército tratando de oponerse a esto que hizo Zúñiga, sino que todos prácticamente han acompañado. La pregunta es, ¿no hay una demostración de fuerza por parte de las Fuerzas Armadas para que se los tenga en cuenta hacia adelante? Alfredo, ¿podés aguardar un segundo para la respuesta? Porque tenemos una información de último momento y retomamos desde ahí.
Bueno, y este mensaje por parte de la canciller Diana Mondino: los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas, no se cambian con violentos golpes de Estado, la democracia no se negocia. Exactamente, anunciábamos que la canciller se encuentra en este momento en la República de Paraguay, desde donde por ahora Julián Dani emitió un posteo en la red social X casi a título personal, sin una condena explícita al intento de golpe, o por lo menos no califican el golpe de Estado, califican como violento golpe de Estado, pero se sigue esperando un comunicado institucional de Cancillería y de la Oficina del Presidente hasta ahora, Bueno, ¿no? y de todos modos, tuit que tardó más de una hora. Antes de volver con Serrano Mansilla, solamente mencionar que Sergio Massa, el Frente Renovador, también se expresaron a través de Twitter condenando lo que está sucediendo en defensa de la democracia. Me parece que son los dos conceptos más importantes. Bueno, necesario, muy, este tuit de Diana Mondino, nada aún del expresidente Mauricio Macri. Bueno, importante, también consignar esto, ¿no? Que pareciera un mensaje a título personal. Vamos a ver si la oficina del presidente también se manifiesta. Alfredo, te quería preguntar esto, ¿no? Que retomábamos recién como tema. ¿Hubo una demostración de fuerza por parte de las Fuerzas Armadas hoy allí en Bolivia? Sí, estas cosas dejan huella. Como tú bien dices, hay que ver el cuadro completo. Yo siempre estoy obsesionado con la palabra perspectivear, que no existe, pero habría que inventarla, poner en perspectiva las cosas. Y efectivamente me parece que este tipo de cosas deja huella. De hecho, parte de toda la interna que ha habido en este último tiempo dentro del MAS es parte de la huella que dejó el golpe de Estado del 19. Las cosas dejan huella. Yo creo que es una partida no terminada, más allá de que hoy tengamos en este instante una pequeña buena noticia dentro de una situación muy compleja, pero sí, es una fuerza, es una demostración de fuerza. Hay que ver qué se han negociado detrás de este tipo de cosas. Claro. Habitualmente las Fuerzas Armadas que acceden a respetar el orden democrático, ojalá haya sido por convicción y no por algún tipo de tranza, y sí, deja un poco más vigilante hacia adelante. Fíjate que muchos que seguimos Bolivia, venía yo repitiendo que nos obsesionamos mucho con la cita electoral y nos olvidamos de la política. Y pensamos que todo se determina en las elecciones del noviembre del 25 y hoy hemos estado a punto de una situación política de golpe de Estado. A veces creo que hay que dejar de pensar que todo ocurre en el ciclo electoral, que es importante en las democracias liberales, por supuesto que hay que respetarlo, Claro. pero la política es fundamental, inclusive cuando no hay elecciones a la vista, y yo creo que hay que estar muy pendiente de lo que pueda pasar mañana y pasado, porque hay que ver qué van a pasar con estos golpistas que, insisto, han estado con tanques hoy en día entrando en el Palacio Presidencial en Bolivia. Alfredo, ¿qué lectura haces? Contábamos hace un ratito la expresión de Yanine Áñez desde la cárcel, en prisión, donde se encuentra, entiendo, en estos momentos, condenando, ¿no?, este intento de golpe de Estado. Hay negociaciones de por medio. ¿Cuál es la situación de esta mujer que, recordamos, en su momento, bueno, aceptó proclamarse presidenta de Bolivia cuando la vida del propio Evo Morales estaba en peligro? Ella es una persona muy marginal en la política boliviana y fue utilizada como títere por fuerzas golpistas con el aval de Almagro, del Departamento de Estado, del presidente Mauricio Macri y de la derecha tradicional boliviana. Yo todavía estoy a la espera de ver qué dicen los principales actores de la derecha boliviana. Ha hablado Tuto Quiroga, pero hay una persona que es fundamental, que es la ultraderecha de Santa Cruz, que es Fernando Camacho, sí, que fue una de las partes clave. Hasta este momento no se ha pronunciado, y otros liderazgos importantes. Yanine Áñez es cierto que quizás tuvo mucho renombre por ser la presidenta golpista en un año determinado, pero no hay que dejar de pensar que fue una persona colocada ahí para tener un papel de golpista y de verduga durante mucho tiempo. Me preocupan más otros actores nacionales e internacionales, inclusive los medios de comunicación. Todavía estoy a la espera de que algunos medios de comunicación que han estado mirándolo casi como si fuera una serie, pero pronunciándose muy poco, espero que todavía dejen claridad, porque fíjate que las primeras declaraciones, y me preocuparía que volvieran a buscar la razón de la repostulación de Evo Morales para justificar este golpe de Estado. Es decir, estoy con mucha atención, vigilancia, que mañana otra vez no se vuelva a decir que lo que ocurre es por culpa de la reelección de Evo Morales, lo cual
también tendría una lectura importante que hacerse en Bolivia. Pero es que, Alfredo, es ineludible esa lectura. Me parece que a la luz de los hechos, de lo que estamos viendo y cómo va la secuencia, por lo menos cómo la estamos experimentando todos, desde la discusión en las últimas horas, la advertencia por parte de Zúñiga, la destitución de Luis Arce a Zúñiga anoche, la llegada de Zúñiga con los tanques hoy y aparte la remisión en principio que estaría teniendo lugar con una nueva conducción del ejército. Bueno, todo haría pensar que lo que se busca es que una parte de la ciudadanía tienda a pensar que si eventualmente Evo Morales intenta nuevamente llegar a la presidencia, bueno, no va a contar con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Y de hecho, creo que se pretende buscar este contexto, por eso estoy todavía preocupado, porque más allá de la buena noticia, dentro de la situación grave, no hay que dejar de hacer lecturas políticas hacia adelante, porque con Evo Morales se viene estigmatizando inadmisiblemente con el narcotráfico por parte de todos los grandes medios de comunicación, los poderes económicos, inclusive por parte del actual gobierno, por parte, insisto, y se le ha estigmatizado en muchos flancos y ahora con el tema de la reelección. Claro, cuando justifica que los militares pueden hacer este tipo de aberraciones de interrupción del orden democrático porque no están de acuerdo en una interpretación jurídica sobre la repostulación de Evo Morales, estamos ante problemas. O sea, cuando el Poder Judicial y los poderes militares, los poderes económicos intervienen en la vida cotidiana de la política, estamos en problemas y esto lo estamos viviendo de una u otra manera cada vez más en algunos lugares de América Latina. Alfredo, yo recién te preguntaba por el repudio de Yanine Áñez y vos mencionabas en tu respuesta a Luis Almagro. La pregunta ahora sería, ¿por qué esta vez repudia Luis Almagro, teniendo en cuenta que en su momento, incluso en el informe de la OEA sobre lo que había sucedido en Bolivia, Mauricio Macri, Patricia Bullrich de por medio en lo que tenía que ver con el envío de armas, había faltado a la verdad, concretamente, ¿no? O había sido modificado lo que realmente pasó en Bolivia. ¿Por qué crees que en este caso sí elige condenar rápidamente? Incluso antes que Cancillería Argentina, por ejemplo. Yo a Almagro hace mucho tiempo que le dejé de creer absolutamente en todo. Y cuando a alguien le dejo de creer todo el tiempo. Almagro, meses previos al golpe de Estado, abrazó a Evo Morales diciendo que defendía el derecho a la reelección. Estamos hablando de mayo del 19 y el golpe de Estado se propició en octubre del 19, como tú bien dices, con una participación con premeditación y alevosía a las 3 de la mañana entre el sábado y el domingo en octubre del 19. Es decir, yo creo que Almagro haya salido a decir esto con honestidad en este instante, no sabría interpretar a qué está jugando, para qué está jugando, porque muchas veces utiliza este tipo de contextos a favor para el día siguiente decir algo. Lo digo de otro modo. Sí. Si hoy Almagro sale a decir esto y le damos credibilidad y mañana sale a decir que Evo Morales no puede reelegirse porque él cree que no debe reelegirse significa ir a la reelección, no es que no vaya a sortear el voto popular de la ciudadanía, digo, porque a veces uno plantea la reelección y en el fondo es la repostulación, por ser muy preciso. Yo creo que no suelo aplaudir las declaraciones oportunistas de personajes como Almagro, que creo que tienen un prontuario y una biografía, que insisto, creo que lo que haya dicho hoy, si lo va a instrumentalizar para que pasado mañana se meta en la política boliviana para limitar los derechos del expresidente Evo Morales a repostularse, sinceramente no quiero darle ese beneficio a este tipo de personajes. Claro. ¿Darío? ¿Cómo va? Soy Darío Villarruel, un gusto. La pregunta es si tenés información de la reacción de la población, porque tengo entendido que habló el dirigente de la Central Obrera, fue muy de golpe esto. ¿Qué actitud tuvo el pueblo ante, obviamente, el embate de este grupo de golpistas ahí en la Plaza de Bolivia, ¿no? Yo creo, fíjate, Darío, que dices algo fundamental y es el aprendizaje del pueblo boliviano, que es un pueblo siempre que ha combatido a la democracia en las calles y con gran valentía. Es el aprendizaje de lo que no hizo en el 19, probablemente porque no le dio la importancia o la posibilidad de que realmente se produjera un golpe de Estado. Recuerdo muy bien, porque además estaba
particularmente en Bolivia, cómo se postergó para esperar hasta el lunes para que se concentraran las mayorías, fundamentalmente con el miedo al derrame de sangre, que en ese caso Evo Morales lo ha dicho permanentemente, siempre un cuidado. Bueno, yo creo que el pueblo boliviano hoy no quiso esperar a ninguna convocatoria 2 días después, un día después, sino no quiso que los tanques pudieran hacer lo que quisieran en una plaza emblemática como es la Plaza Murillo. Yo creo que tanto en La Paz como en muchos lugares del Estado Plurinacional de Bolivia se ha movilizado ipso facto, y de hecho es que tiene un correlato con el resultado electoral que sacó Luis Arce no hace tanto, 55% en primera vuelta, de manera aplastante. Yo creo que hay aprendizajes del pueblo boliviano que ya estaba alerta. Fíjate que hoy me acordaba de la última 2-3 encuestas que hemos hecho en Bolivia, donde preguntamos siempre si la ciudadanía creía que había posibilidades de golpe de Estado. Era una pregunta recurrente en nuestras últimas encuestas semestrales que hacemos allá, y en todas aparecía una mayoría que seguía pensando hasta hace 6 meses que podría haber un golpe de Estado, y creo que la ciudadanía y el pueblo boliviano tiene una gran sabiduría democrática. Alfredo, voy a sumar una lectura más. Obviamente todo es muy complejo y una frase que a mí me gusta mucho es nada es lo que parece, ¿no? Nada es lo que parece muchas veces. Claramente acá hay una primera lectura que hay que hacer, que acá hubo un intento de golpe de Estado, no hay ninguna duda. Ahora, si uno va hacia atrás, hace prácticamente una jornada, hace 23 horas, el propio Evo Morales había advertido que no solamente había advertido y había denunciado las amenazas del excomandante Zúñiga, sino que además había advertido por una especie de autogolpe del gobierno de Bolivia, ¿no? Algo que obviamente suena extraño, suena raro, totalmente a contramano de lo que uno puede estar en este momento analizando, pero al mismo tiempo refleja muy bien lo que vos decías, que era esta fricción entre Arce y el propio Evo Morales. Yo creo que, o sea, confieso que he hablado con Evo Morales varias veces durante las últimas horas, y en ninguna de las veces que he hablado con él con un alto grado de confianza él plantea el autogolpe. Él tenía una máxima preocupación por el que perdure el gobierno de Luis Arce, que ha sido electo democráticamente, más allá de las tensiones, fricciones, que además son públicas y notorias, con lo cual no descubro nada, porque ya se han dicho prácticamente todo al aire, pero de ahí a que en este momento determinado no. Lo que es cierto es que Evo Morales, desde el día de ayer y a lo largo de esta mañana, yo de hecho esta mañana me he levantado con una llamada de él de muy tarde, él ya venía planteando públicamente y privadamente que se veía venir, que el movimiento de Zúñiga de ayer, si uno mira la entrevista no es casual, la entrevistadora le repregunta 3-4 veces y él no se retracta, no desvía la atención, se mantiene en sus treces. Es decir, yo creo que es un ensayo de cuál iba a ser la reacción de otros actores, porque así son los golpes de Estado. A veces uno piensa que está totalmente planificado por todos los actores orquestados. Yo creo que al final uno ensaya, el resto se suma. El 19 fue un poco así. De hecho, las Fuerzas Armadas se fue sumando a última hora, y no toda, porque incluso permitieron que el avión presidencial de Evo Morales se fuera de La Paz al Chapare, gracias a que la Guardia Presidencial se lo permitió. Yo creo que Evo Morales estaba hoy exageradamente preocupado por la situación, ha tenido comunicación directa con el gobierno. Me parece que más allá de todas las tensiones en estos momentos, no hay duda que el enemigo de la derecha boliviana y de las Fuerzas Armadas golpistas han sido, me parece, muy, muy nítido, y no ha habido ningún tipo de fricción. Alfredo, y en medio de esto hablabas de, estas mediciones respecto de la posibilidad de un golpe de Estado en Bolivia y la creencia, ¿no?, del pueblo boliviano. Quiero preguntarte qué te parece la reacción lenta de Cancillería Argentina, teniendo en cuenta que se han expresado 1 hora y media, por lo menos Mondino, la canciller Mondino, a través de redes. No hay todavía un comunicado de presidencia, tampoco del presidente Milei, que sin embargo hace 2 semanas, en medio del tratamiento de la ley Bases, sí hablaba de un intento de golpe de Estado aquí en la República Argentina, horas antes de irse del país. A mí me preocupa enormemente por el poco respeto a la democracia en América Latina del gobierno actual de Argentina. Se agradece la declaración de su canciller, pero se hubiera agradecido mucho más cuando las papas quemaban. Es decir, cuando no había una resolución, al menos, de la coyuntura en el conflicto, como han hecho
todos los presidentes. O sea, yo prefiero decir lo que pienso cuando hay que decirlo y no cuando hay un desenlace de este tipo. Se agradece, sí, todavía se está esperando, como tú bien plantea, lo que pueda decir el presidente Milei. De hecho, han salido presidentes de todo signo ideológico, desde el presidente del Paraguay, que es de la derecha claramente del Partido Colorado, hasta Claudia Sheinbaum, candidata a presidenta electa en México. Yo creo que es preocupante por dos razones. Una, si es porque no ha querido pronunciarse a favor de la democracia en Bolivia, y segunda, que podría ser igual o peor de preocupante, es como darle la espalda a lo que pasa en Latinoamérica y en un país vecino. Que yo creo que también hay parte, porque si esto hubiera sucedido en Estados Unidos, o hubiera sucedido en Israel, o si hubiera sucedido en algún otro país, yo estoy convencido de que la reacción hubiera sido inmediata del gobierno de Javier Milei. Esta suerte de supremacismo respecto a ciertos países latinoamericanos y el desprecio me preocupa tanto como que hayan salido tan tardía porque no estén de acuerdo con respetar la democracia. Incluso el mensaje de Mondino, insisto, se agradece, pero se agradece que la voz presidencial en este tipo de asuntos sea enérgica y clara. Para dejarlo claro, la expresión de Cancillería de Diana Mondino fue, de hecho tuvimos que interrumpirte a vos. Lo que quiero decir con esto, para recordar el momento exacto, fue posterior a que ya nos estuvieras comunicando vos el retiro de las tropas de la plaza, ¿no? En ese momento, y por eso para los que recién se suman, es que Alfredo dice, y no era cuando las papas quemaban, ¿no? Y no se sabía cuál iba a ser el desenlace, sino bastante después. Perdón, Juli. No. Alfredo, estuvimos hablando un poco del contexto, de la coyuntura, no solamente política, sino también social y económica de Bolivia. Quería preguntarte si pudieses mencionar 2 o 3 elementos que te parecen interesantes para describirnos qué momentum enfrenta Bolivia en términos sociales, ¿no? Las políticas de Luis Arce, si pudo recuperar un poco la mística de Evo Morales en sus mandatos, y sobre todo cómo se proyectaba esto para los próximos meses. Por eso este tipo de cosas no son casuales, sino son muy causales por este tipo de enfoque. De hecho, no estaba atravesando por el mejor momento económico Bolivia, con un grave problema de provisión de combustible, con un grave problema de restricción externa en materia de dólares. De hecho, por primera vez después de 12, 14, 15 años, lo que en la Argentina se le llama el dólar blue, en Bolivia estaba existiendo. De hecho, con un diferencial entre el tipo de cambio legal y el legal cada vez más preocupante, rozando un 30%, que es un umbral siempre a veces irreversible, y no estaba pasando por el mejor momento la mayoría de los indicadores. De hecho, el propio Luis Arce había enfatizado las dificultades económicas que estaba pasando en este preciso momento. Por eso digo que no es casual que esto se haya producido también en este momento, donde incluso el propio Luis Arce tuvo que sentarse con parte de los famosos liquidadores de dólares exportadores. Os sonará esto en el caso argentino. Es un espejo, copiar-pegar. Calco, claro. Sí, es un copiar-pegar que ocurre con todo aquel poder económico que tiene en sus manos la posibilidad de traer los dólares o no. Ha habido negociaciones muy fuertes en el último tiempo, con pocos frutos, a pesar de que Luis Arce fue cediendo en algunas facetas. Por ejemplo, el tema de la exportación de oro, que en Bolivia ha sido relevante y que habitualmente la llevan por contrabando a través de Perú, tampoco se han resuelto. Las reservas están pasando por un momento complicado. Es decir, creo que este contexto adverso económico, incluso que ha sido muy crítico el propio Evo Morales, yo creo que era precisamente parte de la fotografía que hay que ver también.